En el video de hoy voy a analizar la sentencia dictada en el caso Baez Sosa que conmovió a la opinión pública argentina durante el último mes. No voy a examinar la contaminación del caso producida por su repercusión pública, ni la falta de imparcialidad de los jueces, ni las nulidades planteadas por la defensa, ni las derivadas, por ejemplo, de la existencia de una defensa conjunta. Voy a enfocarme en el análisis del fondo del caso, fundamentalmente respecto de ciertos aspectos de la reconstrucción histórica de los hechos y de su valoración jurídico-penal. Voy a intentar llevar a cabo un análisis conciso, en todo caso lo completaré luego en otro video, y que sea comprensible para aquel que no está familiarizado con el lenguaje del derecho penal. La sentencia sostiene que existió un plan inicial dentro del boliche mediante el cual los agresores acordaron salir a pelearse, salir a pegar a la víctima y a sus amigos. Sostiene también que existió un segundo plan que comenzó una vez que la víctima cae al suelo, y ese segundo plan fue el plan homicida. Sostiene también que en ese plan homicida los agresores se pusieron de acuerdo en dividirse las tareas para ejecutar el plan, y por eso afirma la existencia de una coautoría. También sostiene la sentencia que desde que comienza hasta que termina la agresión pasaron 50 segundos. Se dice que la causa de la muerte, esto está claramente establecido por la autopsia, por la declaración del forense que la sentencia cita, la causa de la muerte fueron los golpes en la cabeza. La sentencia afirma la existencia de un golpe en el rostro de la víctima que se corresponde con la zapatilla que utilizaba uno de los imputados en ese momento. Si bien no lo afirma categóricamente, da a entender que ese golpe constatado en el rostro es uno de los golpes mortales. El fallo afirma que los 5 imputados a los que califica como coautores asestaron los golpes mortales, pero no identifica estos golpes. No establece una relación causal concreta entre el golpe propinado por uno de ellos y el resultado. Y otro punto central de la sentencia es que afirma la existencia de un dolo directo. Esto es fundamental porque esta afirmación le permite a la sentencia sostener, del modo en que lo sostiene, que existió premeditación, que existió un acuerdo participativo, este acuerdo que da lugar a la coautoría, y que existió alevosía. Si la sentencia hubiese dicho, como creo que lo habría hecho cualquier otro tribunal en un caso como este, que había dolo eventual, estas otras consideraciones no se podrían haber efectuado. O sea, habiendo dolo eventual, no se podría haber afirmado la premeditación, ni este acuerdo participativo, ni la alevosía. Los jueces consideraron que 5 de los agresores fueron coautores del homicidio y que 3 de los acusados fueron partícipes secundarios, cómplices secundarios. Entonces, se planifica salir del boliche para agredir, se ejecuta la agresión, uno le pega a Baez Sosa por delante, el otro por detrás, Baez Sosa cae, y dice la sentencia que en ese momento, cuando cae, aparece el dolo homicida, que en ese momento se elabora el plan para matar a la víctima. Según la sentencia, en ese instante, en ese preciso instante, aparece el dolo directo, se lleva a cabo la premeditación, se elabora este acuerdo participativo, el acuerdo que amalgama el comportamiento de los distintos coautores, y además se preordenan para matar alevosamente. Todo eso sucede en un instante. Luego, en 50 segundos, ejecutan el plan. Voy a examinar 3 puntos centrales del análisis que desarrolla el tribunal en el caso. Uno tiene que ver con la relación causal y con la coautoría. El otro tiene que ver con la subjetividad, con este dolo directo que se afirma. Y el otro punto se relaciona con
las dos agravantes que se aplican en el caso, que son el concurso premeditado de dos o más personas, 80 inciso sexto del Código Penal, y la alevosía del 80 inciso 2. El punto de la relación causal y la coautoría. Se dice que autor de un delito es aquel que tiene el dominio del hecho. ¿Qué es tener el dominio del hecho? Es tener las riendas del curso causal. Desde el comienzo de ejecución y hasta la consumación del delito, aquel que tiene las riendas del curso causal, aquel que puede decidir entre la consumación y no consumación, es autor. Ese es el que tiene el dominio del hecho, al menos en los delitos comunes, como es este caso. Ahora bien, puede suceder que el dominio del hecho esté compartido. Eso es lo que sucede en la coautoría. Hay varios protagonistas que tienen el codominio del hecho. Claro, ¿qué significa tener el codominio del hecho? No es simple establecer, porque si el comportamiento de un sujeto depende del comportamiento del otro para la consumación, se podría decir que ese comportamiento no es esencial y por lo tanto que ese sujeto no tiene el dominio del hecho. Esto justamente trae un problema dogmático que se resuelve con distintas posiciones doctrinarias, con distintas teorías, y aquí aparece la noción de coautoría. Supongamos este ejemplo: A, B y C quieren matar a X y entonces elaboran este plan. A lo va a distraer, mientras lo distrae B le va a arrojar gas pimienta en la cara y una vez que X esté afectado por el gas, se le va a disparar a la cabeza. Más allá de la discusión que puede presentarse respecto de si A y B son en verdad cómplices necesarios y no coautores, para quienes sostienen que este es un caso de coautoría, una coautoría funcional, lo que van a decir es, bueno, si bien el que lo termina matando a X es C con su disparo en la cabeza, todo este suceso compuesto de tres actos parciales, de tres personas distintas, todo este suceso es lo que causa, es lo que explica la producción del resultado. Y el fundamento del castigo como coautores a quienes no causaron directamente el resultado con su acción, el fundamento está dado justamente en el plan común. Ese plan que amalgama el comportamiento de los distintos protagonistas es el que fundamenta la responsabilidad penal como coautores de todos ellos. En este caso, si todos hubiesen dicho vamos a matar a esta persona, la vamos a agarrar a la salida del boliche y le vamos a pegar hasta que se muera, y hacen eso todos ellos, no importa quién efectivamente produjo el resultado, porque según esta concepción de la coautoría, que es la que utiliza el tribunal, según esta concepción de la coautoría, ese plan común amalgama a todos los comportamientos de todos los protagonistas y fundamenta la responsabilidad penal como coautores. Por eso la sentencia hace tanto hincapié en que en ese instante aparece el dolo, aparece la premeditación, aparece la preordenación de la alevosía y se diseña un plan en donde se dividen las tareas para matar. Porque si no hiciera esto la sentencia, no podría justificar la coautoría respecto de aquellos cuatro, respecto de quienes no se sabe qué golpe concreto asestaron y si ese golpe fue o no un golpe mortal. El problema que tiene la sentencia es que no puede explicar ese plan, no puede fundamentar ese plan. Parecería ser que fue un plan tácito, como que actuaron mecánicamente, automatizadamente. De hecho, la sentencia dice, siempre actuaban así. En otras ocasiones agredieron a otras personas y es como que estaban automatizados. Claro que es un argumento que se le viene en contra a la sentencia, porque si siempre actuaban así y nunca mataron, esto, digamos que contrarresta la afirmación de que actuaron con dolo directo por el hecho de haber actuado así.
Parece que los jueces no se resignan a decir, y bueno, eventualmente estamos en presencia no de una coautoría, sino de lo que se conoce como autoría independiente. Cada uno va a ser un autor independiente del delito que cometió. Entonces va a haber uno que probablemente debería responder por un homicidio simple, un homicidio doloso, y otros que eventualmente tendrían que responder por otros delitos. Respecto de la relación causal, la sentencia omite un análisis preciso y razonado. Según la autopsia, la muerte se produjo por los golpes que sufrió la víctima en la cabeza. La sentencia valora la autopsia, valora el testimonio del forense, pero agrega, así al pasar en un pasaje, que la muerte se debió a los golpes sufridos en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Esto último no fue lo afirmado en el examen técnico ni por el forense en el juicio. Los jueces no exponen en la sentencia una discusión dirigida a establecer si se puede o no vincular los golpes de los imputados con el resultado. Pero puede darse el caso que alguno de estos 5 haya propinado golpes que no son mortales, que haya errado sus golpes. Puede suceder que alguno haya golpeado después de producida la muerte. Puede suceder que el primer golpe haya sido mortal. Y todo esto puede tener consecuencias, sobre todo si no se puede establecer, explicitar concretamente ese acuerdo y ese plan. Por eso es que hay una gran deficiencia de la sentencia en punto a la relación causal. Y esa deficiencia la transforma en una sentencia nula. En un pasaje, la sentencia dice que estos 5 coautores o bien pusieron mano sobre la víctima o bien llevaron a cabo un aporte indispensable. Acá claramente se plantea una situación de duda. La sentencia dice que pudieron haber llevado a cabo un aporte indispensable, pero que esto no es seguro. Por eso lo plantea de esta manera. Con esto nos está diciendo que no sabe si estos 5 coautores llevaron a cabo un aporte indispensable. Ahora bien, poner mano sobre la víctima, ¿los transforma en coautores? Bueno, acá aparece el plan, el acuerdo. Ese plan, ese acuerdo, esa división de tareas, es lo que fundamenta la coautoría y es lo que permite sustentar la responsabilidad penal aún respecto de quienes no llevaron a cabo un aporte indispensable, al menos en esta concepción más laxa, más amplia de la coautoría. Entonces, la sentencia no sabe cuál fue concretamente la relación causal, al menos respecto de cada uno de los imputados, y entonces necesita refugiarse en este plan, en este acuerdo, que habría sucedido en un instante y que la sentencia no puede explicar, no puede fundamentar debidamente, no puede razonadamente afirmar por qué cada uno de los protagonistas se ajustó a ese plan, cada uno de los protagonistas acordó con el otro matar de la manera en que habrían matado. Detengámonos en la subjetividad de los protagonistas. La sentencia afirma la existencia de un dolo directo. Para los partidarios del concepto de dolo eventual, yo no soy uno de ellos, pero debo reconocer que la doctrina prácticamente unánime considera que existe un dolo eventual, distinto al dolo directo. En el dolo directo el comportamiento se dirige primariamente a la comisión de la conducta típica, mientras que en el dolo eventual hay una representación de cierto grado de peligro de que se produzca ese resultado. Bueno, sucesos como este son los que suelen calificarse como cometidos con dolo eventual. El que le pega una patada a otro en una zona vital, se representa la creación de un peligro de tal entidad que se debe afirmar la existencia de un dolo eventual, no de un dolo directo. Pero la sentencia afirma varias veces, dogmáticamente, infundadamente, que existió de parte de todos los protagonistas
dolo directo. De todos. Todos actuaron con dolo directo, dice la sentencia. Y claro, esto es indispensable para fundamentar, como vimos, la preordenación de la alevosía, la premeditación del concurso para matar y la existencia de un plan en común que amalgame todos los comportamientos. ¿Podemos decir que aquel que le pegó una patada en la cabeza actuó con dolo eventual? Sí, podemos decirlo. ¿Sería arbitraria una sentencia por homicidio simple, por haber actuado con dolo eventual? En principio no sería arbitraria, siempre y cuando se pueda establecer, más allá de toda duda razonable, el vínculo causal entre ese golpe constatado en el rostro y asignado a una zapatilla y la muerte. En esas condiciones no sería arbitraria una condena por homicidio con dolo eventual, pero no con el material disponible en este juicio y en esta sentencia. Los jueces no dicen por qué los 8 acusados actuaron con dolo directo. No nos olvidemos que el dolo es un elemento subjetivo que puede variar de persona a persona. La sentencia debió haber establecido fundadamente que los 8 imputados conocían, sabían que se estaban propinando golpes mortales, golpes en partes vitales del cuerpo, y que con ese conocimiento decidieron colaborar en el curso causal dirigido a la producción del resultado. Esto no está fundamentado. En todo caso, se infiere de la sentencia que uno de los imputados, el de la zapatilla, habría tenido esa subjetividad. Pero respecto de los restantes, no hay ningún esfuerzo argumentativo en la sentencia para establecer el dolo directo. Ni que hablar respecto de los 3 a los que se califica como cómplices secundarios. Ahí falta completamente toda fundamentación vinculada a su subjetividad. No solo para fundar el dolo directo, sino también para fundar la subjetividad necesaria para la concurrencia de las 2 agravantes que la sentencia aplica. No debemos olvidarnos que en materia penal cada protagonista responde en la medida de su dolo. Cada protagonista responde en la medida de su subjetividad. Por lo tanto, una fundamentación global es una falta de fundamentación. Una fundamentación global es claramente arbitraria. La sentencia dice que hay un homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por la alevosía. ¿Qué significa el concurso premeditado de 2 o más personas? El concurso para matar es la concurrencia para matar, o sea, se requiere la concurrencia en el homicidio de un sujeto más 2 personas más, o sea, cuanto menos de 3. Esa concurrencia para matar debe estar premeditada. Claro, este es justamente un típico caso en donde no hay premeditación. La propia sentencia dice que cuando estaban dentro del boliche, planificaron salir a pelearse, no a matar. Ahí no había dolo de matar. Dice que el dolo de matar aparece en un determinado instante. ¿En dónde está la premeditación entonces? Este agravante se cae fácilmente. Dice la sentencia también que hay alevosía. Y claro, el término alevosía es un término bastante valorativo, bastante ambiguo, que tiene distintas acepciones. Una de las circunstancias en que se afirma la existencia de alevosía es cuando hay un aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima. Claro, estamos hablando de circunstancias también ambiguas. ¿Qué pasa con aquel que dispara con un arma de fuego desde 200 metros? Está claro que la víctima está indefensa porque no lo ve y que él no corre ningún riesgo porque la víctima está a 200 metros. ¿Eso es alevosía? Es difícil decir que para nuestro Código Penal lo es. Sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que hay una agravante genérica en el Código Penal cuando se comete un delito utilizando un arma de fuego. Parecería ser que, según esta concepción de la alevosía, prácticamente todos los homicidios cometidos con un arma de fuego serían alevosos. Pero la consecuencia de esta agravante genérica es aumentar en 1/3 el mínimo y el máximo de la pena. Entonces,
parecería ser que decir que esto es alevosía es un poco forzado. Claro, ¿qué es alevosía? Y acá hay que tener en cuenta que cuando se interpreta el alcance de los tipos penales, hay que prestar atención a cuál es el consecuente previsto en el tipo penal. El consecuente en este caso es prisión perpetua. Una prisión perpetua que es perpetua, que es mucho más grave que aquella que existía en 1921 cuando se sancionó el Código Penal. Hoy en día la prisión perpetua para los homicidios agravados no admite la libertad condicional, es perpetua. Entonces, si tenemos en cuenta este consecuente, tenemos que ver, bueno, en qué debe consistir el antecedente que va a dar lugar a este consecuente. ¿Cuál va a ser el hecho que va a dar lugar a la aplicación de una pena de prisión perpetua? Y además tenemos que tener en cuenta que no podemos llevar a cabo una interpretación de las agravantes del artículo 80 que vacíen de contenido el tipo básico, porque hay una regla de interpretación que dice que el tipo básico, en este caso el homicidio simple del artículo 79, es el que abarca el universo mayor de casos de homicidios. Y hay excepciones que son los homicidios calificados. Entonces, en la interpretación de los homicidios calificados no podemos vaciar de contenido el tipo básico. Y en la interpretación de los homicidios calificados tenemos que tener en cuenta cuál es el consecuente: prisión perpetua. En definitiva, hay que llevar a cabo una interpretación sumamente restrictiva del alcance de todos los tipos penales, porque esto emerge de principios constitucionales, pero sobre todo de los tipos penales que prevén consecuentes más gravosos, como es este caso. La doctrina dice que para que haya un homicidio por alevosía, la alevosía, o sea, el aprovechamiento de la indefensión de la víctima y el aprovechamiento de la falta de riesgo para uno mismo debe haber sido el motivo de la acción, ¿no? Entonces acá deberíamos decir, lo mataron porque a ellos no les podía pasar nada y porque la víctima estaba indefensa, por eso lo mataron. Otra vez tenemos que meternos adentro de la cabeza, ¿no? Y seccionar ese instante en distintas subjetividades y pasar por alto que este fue un hecho vertiginoso, un hecho rápido, un hecho que ocurrió, según la sentencia, en un instante. Y tenemos que decir que existió esa motivación y esa preordenación que dice la doctrina, esa preordenación para aprovecharse de la situación de indefensión de la víctima y de la falta de riesgo para uno mismo. Esa actitud subjetiva debe establecerse y, según la sentencia, ocurrió junto con otras actitudes subjetivas en un instante. En materia penal, tradicionalmente se ha dicho que la premeditación es la madre de todas las agravantes. Y esto se relaciona con el principio constitucional de culpabilidad. Cuanto mayor tiempo tiene una persona para decidir entre delinquir y no delinquir, más reproche se le puede formular por haber delinquido. Esto es lo contrario a lo que sucede en los acontecimientos vertiginosos, en los sucesos como este, que ocurren en pocos segundos, ¿no? En un instante habría ocurrido todo esto que la sentencia dice que ocurrió. En estos últimos casos, en los casos vertiginosos, en los casos en donde todo sucede con rapidez, ese reproche es mucho menor. Y esto es tomado en cuenta por el legislador. Por eso existe un homicidio preterintencional, aquel que quiere lesionar y termina matando. Por eso existe un atenuante en los casos de emoción violenta. Por eso existe justamente el tipo de homicidio o lesiones en riña o agresión. Son circunstancias en donde la rapidez y la violencia de los acontecimientos impiden formular un juicio de reproche tan severo como aquel del sujeto que premedita y decide fríamente cometer un delito. Esta distinción, que está
muy claramente expresada en el Código Penal y que tiene que ver con el principio constitucional de culpabilidad, la sentencia la pasa totalmente por alto y pretende examinar un hecho que ocurrió en 50 segundos, seccionándolo artificialmente. Es más, pretende seccionar artificialmente un instante, un segundo, un instante en el que, según la sentencia, pasó de todo a nivel subjetivo de los coautores. Apareció el dolo directo, elaboraron un plan, todo esto lo premeditaron y se preordenaron para aprovecharse del estado de indefensión de la víctima y matar alevosamente. Este seccionamiento artificial que lleva a cabo la sentencia pasa por alto la realidad de los hechos y pasa por alto la valoración jurídico-penal que merecen este tipo de hechos. También se discutió en la causa si correspondía o no calificar el hecho como homicidio en agresión, ¿no? La sentencia lo descarta de manera bastante infundada, por cierto, porque cuando desarrolla los argumentos por los cuales lo descarta, hace referencia a ese plan inicial en el que precisamente se había acordado agredir. Pero bueno, yo realmente no estoy de acuerdo con esa calificación. Hay una regla de interpretación de los tipos penales que obliga a tener en cuenta los consecuentes de los distintos tipos penales para establecer los antecedentes, ¿no? ¿Cuál es la pena que se aplica? Y en función de la pena que se aplica, podemos encontrar una pista de cuál es el alcance del tipo penal correspondiente. Entonces, si tengo una pena elevadísima, bueno, el suceso que está descrito en ese tipo penal debe ser un suceso de mucha gravedad. Y si tengo una pena baja, bueno, debe ser un suceso de menor gravedad o un suceso en el cual concurren determinadas circunstancias que hacen que no pueda aplicarse, que no deba aplicarse una pena más alta. Entonces, las escalas penales nos dan una pista sobre el alcance de los tipos. Y me parece que la escala penal del homicidio en agresión impide incluir dentro del alcance del tipo correspondiente a un homicidio doloso. Si hay dolo, esta figura se ve desplazada por la del homicidio simple o la del homicidio agravado. Ahora bien, esta regla, tener en cuenta el consecuente para establecer el antecedente, o para que nos dé por lo menos una pista sobre el antecedente, también rige cuando examinamos el alcance de las agravantes del artículo 80. Prisión perpetua para toda la vida, que no admite libertad condicional. Debemos encontrarnos ante un suceso que amerite semejante pena. Y en principio, estos sucesos vertiginosos, estos sucesos que ocurren en un instante, en el marco de la más pura irreflexión, no parecerían ser el tipo de sucesos que ameritan que una persona sea encerrada para toda la vida. En conclusión, estamos ante una sentencia manifiestamente arbitraria por varias razones. La sentencia omite tratar adecuadamente la cuestión vinculada a la relación causal. Pasa completamente por alto la discusión respecto de la incidencia causal del aporte de cada uno de los imputados. Es más, parecería ser que la sentencia trata de aprovecharse de la oscuridad que surge de sus propias palabras para poder llevar a cabo una valoración global, conjunta. Se elude analizar la secuencia de los golpes, se establece un momento de la muerte de manera absolutamente infundada y, por supuesto, no se puede establecer, o al menos la sentencia no lo expresa, qué golpe asestó cada uno de los 5 a quienes califica como coautores, salvo en un caso, el caso de la zapatilla. Otro vicio es la exposición de una situación de duda, cuando dice
o bien pusieron mano o bien efectuaron un aporte indispensable. Bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Efectuaron un aporte indispensable, como la sentencia lo sugiere en distintos párrafos, o no? Porque la propia sentencia lo está poniendo en duda. Y si no efectuaron un aporte indispensable, ¿por qué el poner mano los transforma en coautores? Por el plan, por el acuerdo. Perfecto, bueno, hay que explicitar en qué consistió ese plan, en qué consistió ese acuerdo, y por qué el poner mano formaba parte de ese acuerdo y de ese plan. Esto no está explicado. El fallo omite establecer la subjetividad de cada uno de los protagonistas y esto lo torna arbitrario y nulo. Los jueces no explican el acuerdo y el plan criminal. No lo explican. Lo citan hasta el cansancio, pero no lo explican. Ni siquiera hacen referencia a un acuerdo tácito. Y de hacer referencia a un acuerdo tácito o a un plan tácito, deberían explicar qué significa semejante cosa, por qué existiría en el caso, por qué todos se habrían ajustado a ese plan. Pero eso no está en la sentencia. Ni que hablar de que si se escoge esta tesitura respecto de la coautoría, también hay que hacerse cargo de las restantes y decir por qué aplicamos esta concepción de la coautoría laxa y no otras concepciones. Tampoco se fundamenta en el caso de los partícipes secundarios por qué se aplica la pena que se aplica y por qué no una menor o una mayor. Hay una absoluta falta de motivación respecto de la individualización de la pena. En definitiva, estamos en presencia de una sentencia que, como muchas otras, pone el carro delante del caballo. Primero, escogemos la solución a la que queremos llegar y después acomodamos las pruebas, los hechos y el derecho para fundamentar esa solución. Pero se supone que los jueces tienen que trabajar exactamente al revés. Con el material disponible a partir de la sentencia es imposible confirmar una sentencia condenatoria. Probablemente, si hubiese existido otra clase de juicio o si se realizara en el futuro otro juicio, se podría fundar razonadamente una condena por homicidio simple cuando lo eventual respecto de este imputado de la zapatilla que se constató el golpe en el rostro, siempre y cuando se pueda probar, más allá de toda duda razonable, que ese golpe en el rostro fue un golpe mortal y otras circunstancias más que vamos a examinar en otro video cuando analicemos con más detalle el tema de la relación causal en este caso. Respecto de los restantes 4 a los que la sentencia califica erróneamente como coautores, podría condenárselos por lesiones, podría condenárselos como cómplices secundarios del homicidio. No nos olvidemos que para la complicidad no se requiere ese acuerdo, esa planificación que sí se requiere para la coautoría. Y por supuesto, los 3 a los que la sentencia califica como cómplices secundarios deberían ser absueltos. El aporte que se les atribuye es absolutamente inocuo. Pero estas soluciones alternativas solo podrían aplicarse en el marco de otro juicio. En una revisión de esta sentencia no podría llegarse a esa conclusión porque la sentencia está tan mal fundamentada y el material con el que contamos a partir de este juicio es tan precario que cualquier condena sería nula, sería arbitraria. Hay muchos otros puntos para examinar y lo voy a hacer en 1 o 2 videos posteriores, el vinculado a la relación causal, alternativas en cuanto a la calificación de los hechos y por qué a mi juicio no corresponde o por qué podría eventualmente corresponder, dadas ciertas circunstancias que no veo presentes en el caso, la figura del homicidio en agresión. Estas y otras cuestiones van a ser analizadas en otra oportunidad.